Amigos de este canal, bienvenidos a una fuente confiable de la palabra de Dios. Una fuente confiable de la palabra de Dios es la Biblia revelada por su autor, el Espíritu Santo. Porque para tener una cabal comprensión de la Biblia es necesario que el Espíritu Santo esté en el asunto, dándonos revelaciones sobre su palabra. Vamos a hablar hoy del diezmo. Quien no diezma no entra al cielo. Quien no diezma no es salvo. ¿Es el diezmo una estafa? En este canal hablamos de las cosas de Dios. Si a ti te gusta oír hablar de las cosas de Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita para cuando suba un nuevo video tú seas notificado. Si nosotros afirmamos que quien no diezma no entra al cielo y también decimos que quien no diezma no es salvo, estamos diciendo que la salvación es por obra y no por fe. Veamos qué dice la palabra de Dios. En Romanos 4, capítulo 4, versículos 4 y 5, leemos que el que obra, su salario no le es contado como gracia, sino como deuda. Pero el que no obra y cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que si tú o yo contratamos a una persona para que trabaje para nosotros por un mes, al cabo de un mes tenemos una deuda con él. Lo que le pagamos no es por gracia, no es un regalo, sino es una deuda que tenemos por él. Y del versículo siguiente, el autor sagrado habla de Jesucristo, el que justifica al impío. El que no obra, sino que cree en el que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. O sea que Dios nos considera justos. Dios te considera justo a ti. Considera justos a los que creen en la obra de Jesucristo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. ¿Tú te acuerdas del publicano y el fariseo que fueron al templo a orar? Y el fariseo apelaba a las obras de la ley para su salvación. Decía que ayunaba, que diezmaba, que no robaba, que no adulteraba. Entonces, él apelaba a las obras de la ley para ser salvo. Mientras que el fariseo no se atrevía, mientras que el publicano, no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que decía, sé propicio a mí, oh Dios, porque soy pecador. El publicano pedía misericordia, pedía piedad, pedía perdón, reconocía que era un pecador. ¿Y quién fue justificado primero? Jesús dice que sería justificado primero el publicano. Porque el fariseo apelaba a las obras de la ley, ¿verdad? Para ser salvo, ¿verdad? Entonces, los que dicen que tienen que diezmar, que diezman para entrar en el reino de los cielos, para entrar en el cielo, que diezman para ser salvos, entonces tendrán que cumplir toda la ley, porque la ley está vigente. Si una persona cumple toda la ley, es salvo, así como nosotros somos salvos por misericordia, por fe, por gracia. Pero tiene que cumplir toda la ley. Si alguien entonces diezma para ser salvo, si alguien diezma para entrar en el reino de los cielos, tendrá que cumplir toda la ley. Porque la ley dice que si no se cumple uno solo de esos mandamientos, quien no lo cumple es culpable de toda la ley. Entonces quien diezma y no cumple toda la ley es como si no hubiera diezmado. Su diezmo no le sirve de nada. ¿Tú te acuerdas del hijo pródigo que le pidió la herencia a su padre y el padre se la dio y él fue y se la malgastó en borracheras, con malas mujeres, con malas compañías, en orgías? Se malgastó. Luego le vino una hambruna, cuando quedó limpio le vino una hambruna y deseaba comer el alimento de los cerdos. Entonces fue donde su padre. Cuando su padre lo vio, salió corriendo hacia él, lo abrazó, lo besó, ordenó que le pusieran un anillo, que le dieran una túnica nueva, que le dieran calzado nuevo, unas sandalias nuevas, que mataran al becerro gordo, que hicieran una fiesta. Cuando ese hijo se fue y el padre le entregó la herencia, el padre no se la entregó por gracia, sino por ley, porque por ley le correspondía esa herencia. Pero cuando él regresó limpio y derrotado, entonces el abrazo que le dio el padre fue por gracia, no se lo merecía. El beso que le dio el padre fue por gracia, no se lo merecía.
La túnica, el anillo, eso fueron por gracia, no se los merecía. El becerro gordo fue por gracia, no se lo merecía. La fiesta que hicieron fue por gracia, no se lo merecía. Entonces, así es cuando nosotros somos salvos por gracia. Nosotros no merecemos esa salvación, ni tú, ni yo, ni nadie. Es por gracia. Dios lo hace todo. ¿Y por qué lo hace Dios todo? Tú no te has puesto a pensar, ¿por qué Dios lo hace todo? Bueno, Dios lo hace todo porque Él no comparte su gloria con nadie. Como Él hizo el 100% de la salvación, entonces el 100% de la gloria es para Dios. Porque hay quienes dicen que para ser salvo hay que creer, pero agregarle otra cosa. Algunos le agregan el arrepentimiento. Dice que para ser salvo hay que arrepentirse y hay que creer, pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que hay que creer en la obra de Jesucristo en la cruz, y así seremos salvos. En el Evangelio de Juan la palabra creer se nombra 94 veces y en ninguna de ellas dice que para ser salvo hay que creer más otra cosa. Ahí no dice que hay que arrepentirse y creer, simplemente creer. Por ejemplo, en Juan 3:14, así como fue levantada la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree no es condenado. Ahí no dice el que se arrepiente y el que cree, ¿verdad? Abraham creyó y le fue contado por justicia. No dice que Abraham se arrepintió y creyó, sino Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y en Efesios capítulo 1 leemos, ¿verdad? Oíste la palabra de verdad, creíste y fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ahí no dice que te arrepentiste primero. Entonces, en ninguna parte de la Biblia dice que para salvarnos tenemos que arrepentirnos. Ahora, ¿significa eso que no tenemos que arrepentirnos? No, nosotros sí tenemos que arrepentirnos, pero el arrepentimiento viene después que somos salvos. Después que somos salvos es que viene el arrepentimiento, ¿verdad? Porque como dice la palabra de Dios, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Entre esas buenas obras está el arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una obra, ¿verdad? Y en Romanos, ¿verdad?, leemos que es Dios quien nos guía al arrepentimiento. Entonces, después que somos salvos, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado y viene el arrepentimiento. Pero la condición es creer. Entonces, quienes afirman que para entrar en el reino de los cielos hay que diezmar, eso no tiene base bíblica. Que para ser salvos hay que diezmar, eso no tiene base bíblica, ¿verdad? Además, el diezmo bíblico, cumplir el diezmo bíblico es prácticamente imposible, ¿verdad? Es prácticamente imposible. Ahora, ¿el diezmo es una estafa? No, el diezmo es un mandamiento de la ley que fue creado por Dios para los israelitas en aquel tiempo, y eso ya no está vigente. Ahora, ofrendar es otra cosa. Las congregaciones necesitan apoyo económico, ¿verdad?, porque tienen muchos gastos. Entonces, ofrendar, ¿verdad?, como Dios ponga en nuestro corazón, ya es muy diferente. En este canal hablamos de las cosas de Dios. Si a ti te gusta oír hablar de las cosas de Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita para que cuando suba un nuevo video tú seas notificado.